Gerardo, en el debate pensionario llama mucho la atención el peso que luego se le ha venido dando a los supuestos pasivos de las pensiones estatales. Quería yo poner aquí sobre la mesa, al igual que le señalaba a Carlos Ramírez de la CONSAR, no ayuda mucho al debate enfoques como el de Pedro Vázquez Colmenares, justamente, que establecen un universo exagerado de costo de las pensiones del Estado y no están abiertos a poner sobre la mesa de debate estos 18 años de operación del sistema de ahorro para el retiro. De la intervención tuya del sector patronal quisiera yo rescatar una afirmación punzante del documento de la CONSAR que nos hizo favor de entregar a la Comisión de Expertos y que es muy interesante porque plantea el problema de la competencia dentro del sector. Me parece a mí un ángulo sumamente interesante. La afirmación de Carlos es la siguiente. Esta afirmación está en el documento Sistema de ahorro para el retiro, diagnóstico y acciones pendientes para la Comisión de Expertos del 15 de octubre. Lo que se dice directamente, Gerardo, es: el mercado de las Afores no funciona como un mercado tradicional, ya que los consumidores suelen ser insensibles al precio y calidad. Los individuos ven el retiro como algo lejano y prefieren el consumo presente al consumo futuro. Adicionalmente, el ahorro es obligatorio. El consumidor, trabajador, consume un producto que no necesariamente desea. Por otra parte, el oferente, la Afore, tiene una clientela cautiva creciente, los trabajadores formales. Ello deriva en que el modelo de negocios de la Afore, su enfoque, en una proporción significativa a los aspectos comerciales, y ello deriva en traspasos sin valor agregado. Adicionalmente, señala Carlos Ramírez, al no existir una verdadera disciplina de mercado, no tiene costo subinvertir en capital humano y, por ende, asumir estrategias de inversión de CP y o pasivas y o seguir un comportamiento de manada. Esta afirmación, que me pareció a mí muy interesante, me parece que nos daría oportunidad de que en el debate entre los panelistas, Gerardo, se pudiera poner un poco énfasis en cuál es la visión del sector empresarial sobre el estado en que se encuentra la competencia en las Afores, y que intentáramos virar de me parece a mí, muy reducida lectura, de seguir insistiendo en la reforma de los sistemas propiamente los pasivos estatales, cuando desde nuestro punto de vista, de algunos estudiosos, la reforma del IMSS y del ISSSTE han probado que no caminan en términos de la garantía de ningún nivel de pensiones dignas, e incluso que el tema de la pensión universal, como plantearemos al sector obrero, debe ser abierto todavía a debate muy intenso. Muchísimas gracias por esta intervención, Gerardo, y vamos a escuchar a continuación a Juan Pablo Castañón de la Coparmex. Claro, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y felicitarlos por el panel y toda la jornada, la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República en esta edición 2015. Me da mucho gusto también representar al sector empresarial junto con nuestro presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, y aprovecho para saludar a todos los amigos que estamos en el panel. Estamos seguros de que el intercambio de experiencias de las reformas de pensiones en varios países hermanos como Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, que han sido y serán expuestas aquí durante la semana, constituirán un punto de arranque que permita enriquecer el diálogo social y dar pasos definitivos para construir un sistema más justo y sustentable en beneficio de todos los mexicanos. Los empresarios hemos sido protagonistas también en las transformaciones que se han logrado en México en materia de seguridad social, como fue la reforma a la Ley del Seguro Social en 1995 y creó el nuevo sistema de pensiones y evitó una grave crisis financiera. Es preciso mencionar y ponderar la reforma realizada en 2007 al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado,
que cotizan en el ISSSTE, que enfrentaba el agotamiento de sus reservas y obligaba al pago de pensiones con gasto corriente. En los últimos años, hemos insistido en impulsar una transformación de fondo a nuestro sistema de seguridad social. Esta ha sido y es una prioridad estratégica para el desarrollo y la creación de los empleos que requerimos en el país para lograr un crecimiento sostenido. Hoy, el Sistema Nacional de Seguridad Social en México está agotado. En especial, es preocupante la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que vive una de las etapas más delicadas de su historia a causa de la carga que le representa su propio régimen de jubilaciones y pensiones para sus trabajadores, basado en el sistema conocido como de reparto o de beneficio definido. Se estima que el costo anual del régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto subió a 64,000 millones de pesos para este año. Actualmente el Instituto ya agotó el fondo laboral para pagar las jubilaciones de sus propios trabajadores, por lo que ha tomado recursos del seguro de enfermedades y maternidad, que son para financiar servicios médicos y prestaciones a los derechohabientes del Instituto. De acuerdo con algunas estimaciones, prácticamente se va a incrementar el costo a más del 60% en gastos de operación y apenas el 40% será lo que se destine a la atención de los servicios a 42 millones de usuarios. Algunos directivos del propio instituto estiman que la viabilidad financiera del organismo podrá sostenerse solo 4 años más en estas condiciones. Esto significa que de mantenerse la estructura actual, se corre el riesgo de que el instituto colapse. Los retos de México en materia de seguridad social son enormes. En primer lugar, la pirámide poblacional del país se ha modificado. Mientras que en 1990, por cada pensionado había 14 personas trabajando y cotizando, en 2050 la cifra se reducirá a 4 personas trabajando y cotizando por cada pensionado. El bono demográfico se estará agotando en los próximos años y la esperanza de vida seguirá siendo mayor. Por ello, nuestros desafíos son enormes. En el nuevo sistema de pensiones existen 52,9 millones de cuentas, que representan un nivel de ahorro del 14,3% del PIB, con una aportación promedio de 1,199 pesos bimestrales, que posibilitan un nivel de inversión productiva del 4,2% del Producto Interno Bruto y que genera 45,000 empleos directos. A pesar de que el sistema de ahorro para el retiro es un instrumento adecuado y una de nuestras fortalezas como país, lo estamos desaprovechando. Permítanme hacer una analogía. Tenemos una estructura de un edificio de 20 pisos, pero solo estamos utilizando uno. Tenemos uno de los mejores sistemas de base de datos, donde las diferentes instancias como Banco de México, Seguro Social, ISSSTE, Infonavit, Fobiste, están perfectamente comunicados. Pero es necesario darle movimiento para generar sistemas contributivos para los que están en el autoempleo. Hoy en México estamos en una etapa de transición en la que los trabajadores que comenzaron su vida laboral desde antes del segundo semestre del 97, bajo el régimen anterior, estarán jubilándose los próximos años. La mayor proporción de trabajadores de esta generación de transición tienen entre 39 y 40 años de edad. En tanto, la mayor proporción de la generación de trabajadores del régimen de Afores, que entró en vigor el 1 de julio del 97, tiene entre 25 y 30 años de edad, por lo que es urgente mejorarles su esquema de pensiones, dado que solo aportan el 6,5% de su salario base de cotización, es decir, casi la mitad de la aportación promedio observada en los países de la OCDE. Se calcula que el monto de pensión que alcanzarían estos trabajadores al final de su vida laboral sea de alrededor del 28,5% de sus últimos ingresos, mientras que el promedio de pensión en los países de OCDE es del 67,9% de sus últimos ingresos. Otro gran reto
es ¿qué vamos a hacer con la gran parte de los mexicanos que no contribuyen para tener una pensión? En México, el 57% de la población económicamente activa está en condiciones de informalidad o autoempleo, y es un sector que tarde o temprano va a demandar servicios de salud o pensiones, pese a que no cotiza y no contribuye. Ello mina la posibilidad de migrar a un sistema de seguridad universal, simplemente porque no podría financiarse a lo largo del tiempo. Es verdad que se han tomado algunas acciones, como la iniciativa de formalización Crezcamos Juntos, para dar incentivos a los establecimientos, microestablecimientos, que hoy están en la informalidad, pero no estamos preparados para una solución de fondo a través de un régimen contributivo establecido para cubrir este sector. Debemos tener un gran cuidado en los esquemas para atender a esta población, porque las finanzas públicas no están preparadas para soportar la demanda que podría llegar a producirse. Esto, por cierto, es una de las grandes crisis que ya hoy enfrentan algunos países europeos. Debemos cuidar que estos esquemas no desalienten al sistema de ahorro para el retiro y el trabajo formal. Si las empresas que se autoemplean reciben subsidio a la vivienda, seguro popular y beneficio pensionario para 65 años o más, no tienen incentivos para contribuir al erario. Ese es uno de los grandes retos. Existe el riesgo de que la familia de un trabajador formal de salario mínimo pueda llegar a tener una pensión más baja que los que reciben el beneficio de los programas. Sería un verdadero crimen contra las generaciones futuras establecer beneficios para alentar estas prácticas sin sustento financiero de largo aliento. En Coparmex, nuestro compromiso es por el bien común. Por ello abordamos la problemática de la seguridad social, porque consideramos que hay que emprender acciones y medidas que puedan tener una solución de largo plazo. El Seguro Social es una institución que tiene trascendencia muy importante para la sociedad mexicana. Esta es la hora en que deben tomarse conciencia de que para que pueda subsistir, el instituto requiere una reconfiguración a fondo con un esfuerzo de todos. Si no se inicia una estrategia de solución integral y la crisis sigue alargándose, cuando se dé vuelta a la página correremos el riesgo que se agoten las reservas del organismo. Por eso en Coparmex proponemos reestructurar definitivamente al Seguro Social para que cumpla con los fines de calidad y servicio para los derechohabientes. Segundo, revisar los contratos colectivos de los empleados del Seguro Social para que todos los mexicanos estemos en las mismas circunstancias. Que no haya más sistemas de prestaciones financieramente insostenibles. Tercero, mejorar el nivel de contribución de los trabajadores con estímulos para las empresas y los propios trabajadores. En cuanto al SAR, es importante elevar el nivel de aportación para alcanzar paulatinamente, pero con visión de largo plazo, el nivel promedio de la OCDE, el 13% del salario. Ello permitirá reducir la brecha con respecto de los servidores públicos a los que el gobierno federal aporta un peso por cada peso ahorrado por el propio trabajador. El nivel de aportación de estos alcanza el 11%, en comparación al 6.5% de los demás. Cuarto, mejorar el esquema de estímulos al ahorro voluntario complementario para el retiro de los trabajadores cotizantes, con el fin de aumentar el monto de pensión en el momento de la jubilación. En la actualidad, de 52.9 millones de cuentas registradas en el SAR, se estima que solo 18,000 trabajadores han aportado alguna cantidad adicional de manera voluntaria, por lo que es urgente hacer campañas de educación financiera. Esquemas que incentiven al trabajador a llevar a cabo aportaciones cuando cause baja laboral y así acumular ahorro para su retiro. Y evaluar la posibilidad de que la subcuenta de vivienda pueda canalizarse a la consolidación de esta prestación de pensiones para los trabajadores. Más de 5 millones de trabajadores no podrán disponer de crédito para vivienda. Tenemos que encontrar solución para que opten por su propia pensión.
Podría establecerse un compromiso de parte de los trabajadores que a los 45 años de edad hayan cubierto su crédito de vivienda o no hayan dispuesto del mismo para tener la opción de destinar los recursos de su subcuenta hasta alcanzar los 65 años de edad y fortalecer así su fondo para el retiro. Por este esfuerzo, el gobierno federal podría otorgar un subsidio de 10 puntos base al ahorro generado en 20 años, lo que significará un 7.15% promedio de rendimiento anual. Ello, traducido en la acumulación de 20 años, elevará la tasa de reemplazo a un mínimo de 45% con relación al último salario, mejorando con ello el monto de la pensión de los trabajadores. Quinto, otorgar estímulos a los planes privados de pensiones para incrementar la cobertura. Coordinar y apoyar acciones para que los regímenes de pensiones independientes, como los de las entidades paraestatales, gobiernos estatales y universidades, migren a esquemas de contribución definida, para proveer estímulos fiscales apropiados, homologar también los beneficios para facilitar la portabilidad de los derechos. Sexto y último, es indispensable ampliar la gama de instrumentos y mercados para diversificar los portafolios de inversión, acotando el nivel de riesgo. A escala internacional, lo que se observa es que el SAR se ubica como un sistema que posee un régimen de inversión conservador respecto a países como Chile, Perú y Colombia. Esto se traduce en menores rendimientos, necesidad de cotizar por más años u optar por el ahorro voluntario complementario para poder tener una pensión digna. Es importante que la CONSAR pueda definir en qué proyectos de inversión productiva se pueda participar para fortalecer el sistema de inversión. Todo ello bajo un esquema estricto de regulación y supervisión de los recursos de los trabajadores mexicanos. Esperamos que las conclusiones de este foro constituyan un punto de diálogo que nos permita empezar a dar pasos definitivos, sentarnos a la mesa a tomar las decisiones correctas, todos juntos. Necesitamos una solución radical para la seguridad social del siglo XXI y fortalecer al sistema de ahorro para el retiro, que es el eje financiero de la seguridad social de México. Muchas gracias. Me informan que ya están los ponentes del siguiente panel. Para ellos, con mucho gusto les comunico que empezamos muy tarde nuestro panel. Habrá un moderador del siguiente panel que tiene que defender, como yo, su panel. Nos vamos a ir con los tiempos normales, espero que nos disculpen. La responsabilidad fue del Poder Ejecutivo Federal, que habló mucho esta mañana. Juan Pablo, se dice popularmente, la seguridad social de México está cara, 33 centavos por peso. Como estudioso de esta temática, a mí me llama mucho la atención la agenda de Coparmex, como la de Gerardo en el Consejo Coordinador Empresarial, porque les voy a ser franco, yo no veo que ustedes quieran poner más que la cuota obrero patronal, pero invocan permanentemente la elevación de la aportación de los trabajadores de 6.5 a 11. Se les va a agradecer que se abstengan de porras. Se trata realmente de un intercambio de puntos de vista. Esta posición, Juan Pablo, creo yo que no contribuye a abrir el debate. Por eso mencionaba la visión catastrofista de Pedro Vázquez Colmenares. O incluso hay quien propone elevar la edad de aportación, la FORE principal, y algunos de los que ahora trabajan con ella. Hay quien habla del 16.5% de incremento. Yo creo que las tendencias del sistema de ahorro para el retiro muestran que si con el 6.5 la tendencia del SAR es excluyente, lo que habría que revisar sería integralmente la tendencia. Me parece a mí que ustedes aquí como sector patronal tienen una urgencia de actualizar su enfoque. Por lo que toca
al régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS. El propio director ha señalado ya reiteradamente que dejó de ser un problema, porque los trabajadores ahora se están haciendo justamente esa contribución. Pero, sin embargo, creo yo que lo que trasluce tu intervención para la agenda de modernización IMSS son los puntos de vista más bien de Manuel Molano, del Instituto Mexicano de la Competitividad, que desde mi punto de vista deberían ser debatidos con muchísimo cuidado, porque implican un serio riesgo de desestructurar la integralidad de las prestaciones que hoy día tiene este instituto. No, creo que no está contemplado Molano en los paneles, senador Mayans, creo que no está contemplado, ¿verdad? Pero sería interesante que expusiera ese punto de vista y se abriera un debate específico sobre él. Ahora, en mi impresión como estudioso de estos temas, Juan Pablo, yo quisiera plantear más bien la siguiente pregunta para la Coparmex. El esquema de financiamiento del IMSS resultante de la ley, de la reforma 95-97, beneficia al sector empresarial, no beneficia a la institución, y creo yo que en términos fiscales es relativamente un fracaso. Quisiera tomar aquí esta afirmación respecto al costo fiscal del sistema de ahorro para el retiro, tomado justamente del estudio de Carmen Hoyo que mencioné ya antes, de Bilbao Vizcaya Bancomer. La afirmación exacta es esta, o sea, la reforma 18 años después nos cuesta esto. El costo fiscal solo del sistema de pensiones del IMSS incluye el pago de pensiones de ley 73, la pensión mínima garantizada, la cuota social y otras aportaciones gubernamentales a la cuenta individual de los trabajadores activos. El valor presente del costo fiscal 2012-2050 en el escenario base de este estudio muy documentado de Carmen Hoyo es de 32.9, es decir, casi 36% del PIB nominal de 2012. Yo diría, es una reforma muy cara, que exentó a los patrones de una serie de pagos. Y en la agenda lo único que tenemos ahora es la insistencia de que aporten los trabajadores que efectivamente creo yo que no pueden aportar en este momento más. Así no vamos a destrabar el asunto. Ojalá te pudieras referir a esto en tu respuesta. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora, después de que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Carlos Ramírez de la CONSAR, al sector patronal, a Gerardo y a Juan Pablo. Vamos a empezar a escuchar el punto de vista de los trabajadores. Senador Isaías González, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, nosotros consideramos que para hacer cualquier evaluación debemos contrastar los objetivos que se busca con los resultados obtenidos. Si después de 18 años se cumplen los objetivos planteados al principio, el sistema es un éxito. Si hay deficiencias, pero es posible enmendarlas, entonces debemos plantear las posibles vías para corregir las deficiencias. Pues el objeto principal del sistema del ahorro para el retiro es que al final de su vida laboral los trabajadores obtengan y gocen de una pensión digna. Cuando se instaló el sistema, se establecieron 5 objetivos básicos. 1. Garantizar a los trabajadores una jubilación digna a través de un sistema más justo, equilibrado y libre de problemas financieros. 2. Respetar los derechos que ya habían adquirido los trabajadores. 3. Promover la participación activa de los trabajadores, siendo ellos mismos los dueños de sus ahorros y pudiéndolos controlar ellos mismos, permitiéndoles a su vez la libre elección del Afore que administrara el dinero de su cuenta individual. 4. Contar con una mayor participación del gobierno a través de la aportación de una cuota diaria a la cuenta individual de cada trabajador que garantizará una pensión mínima de un salario mínimo general para el Distrito Federal a los trabajadores que no alcanzaran este monto como mínimo en el momento de su retiro. Y 5,
promover la mejor administración del dinero de los trabajadores, utilizando en actividades productivas e inversiones en beneficio de la comunidad como vivienda, infraestructura, que a su vez genera empleos. El indicador que concentra mayor información para dimensionar el grado de éxito es el sistema, es la tasa de reemplazo. El sistema es exitoso es porque ofrece a los trabajadores jubilados y pensionados una tasa de reemplazo adecuada, mismas que se traducirá en una pensión digna. Como todos sabemos, el concepto de la tasa de reemplazo se refiere al porcentaje del último salario que recibirá como pensión el trabajador al momento de su retiro. Pareciera que lo ideal para los trabajadores es que la tasa fuera del 100% de su salario o un porcentaje cercano. Cuando un trabajador gana poco, digamos un salario mínimo, la tasa de reemplazo con toda seguridad será del 100%. Pero cuando un trabajador gana 10 salarios mínimos o más, tendrá como pensión una proporción menor. Así que, entre más gane, su tasa de reemplazo será menor relativamente. Pero ¿cuál es la tasa de reemplazo adecuada o ideal? Los factores que determinan la proporción de la tasa de reemplazo pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado,